Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Walter Espuri está con nosotros, economista, gracias por acompañarnos. Y en lo económico, si el ministro de Comercio Exterior dice que el sector productivo ha perdido entre 40 y 50 millones de dólares diarios por esta paralización, vamos llegando a los 800 millones. Es increíble lo que está pasando en el país, sobre todo después de que empezaba la economía del Ecuador algo a levantarse después de la pandemia, un medio de la pandemia. Buen día. Buen día, Milton. En efecto, es un golpe muy duro a la economía. Por una parte, tal como señaló el ministro de la Producción, hay una afectación importante a la producción privada, a las empresas privadas. Están muy golpeadas las firmas de exportación, no pueden sacar sus productos a los puertos, en el caso de las flores al aeropuerto. Hay problemas de suministros, que vayan suministros, por ejemplo, las cajas de cartón para las flores, para el banano, no pueden ir porque está paralizada las vías. Hay también el problema de lo que pierde el Estado. Si la producción petrolera pierde 200.000 barriles diarios, ya está perdiendo más de eso. Si perdiera 200.000 barriles diarios, ahí nomás estamos hablando de 20 millones de dólares diarios que caen los ingresos fiscales. Y luego hay el golpe que está sufriendo la ciudadanía vía el aumento de costos que genera el paro por la escasez de alimentos. Los alimentos suben de precio y el pueblo tiene más dificultades en poder adquirir lo necesario para su alimentación por la escasez y porque lo que consigue es un precio más elevado. O sea que el país está pagando un costo muy alto y es un severo golpe a la reactivación económica que venía dándose, y va a tomarle mucho tiempo al país recuperarse, incluso si el paro fuese a terminar en los próximos días. Este es el tema en este momento. Digamos que el paro termina hoy. ¿Cómo el país se recupera de esto? ¿Cómo los floricultores, por ejemplo? Veíamos imágenes increíbles de un hecho que ya sobrepasa la violencia, acá en la maldad. Cómo gente destruye el trabajo de otros con unas ínfulas, con una actitud terrible. ¿Qué pasa con los sectores agricultores? El sector agricultor, por ejemplo, es inédito lo que ha pasado con la muerte de las gallinas ponedoras, por ejemplo. O sea, hay unos sectores que, ¿cómo van a salir de esta? Bueno, es un paso para atrás. Perdemos en ciertos sectores como agricultura, perdemos años. El país no va a poder atender las productoras, no van a poder atender la demanda, va a haber que hacer importaciones, o sea que va a tener que gastar divisas en importar, va a haber los agricultores tendrán mayores costos porque venden menos, entonces sus costos tienen que repartirse en una menor cantidad de productos, eso significa un encarecimiento, o sea que a las finales es una marcha atrás adicional. El crecimiento que se tenía previsto para el presente año, que había evaluaciones optimistas que ya habíamos dejado atrás lo peor, ahora pues nuevamente es una marcha atrás. A su vez el Estado, que tiene un déficit fiscal, el déficit fiscal se amplía y no solamente ahora tiene más compromisos para la CONAIE y tiene menos ingresos por la pérdida de las exportaciones petroleras y por la reducción del precio de los combustibles. Entonces hay un mayor déficit. ¿Cómo financia ese déficit? Si el riesgo país se ha subido enormemente debido justamente a la incertidumbre que genera este paro, esta situación insólita, que un gobierno permita que un grupo de presión lo estrangule a la economía y la pueda mantener estrangulado durante semanas. Entonces, lo que va a tener que hacer el gobierno es no atender ciertos gastos, se trazará en pagos de sueldos en la administración pública, no podrá pagar a contratistas, no podrá financiar los proyectos que tiene en marcha, no tendrá dinero. O sea, genera todo un atraso grande en la economía que se estaba recuperando, todo por una agenda política de estos dirigentes de la CONAIE. Walter, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, un panorama de incertidumbre, un diálogo que no ha concluido, que parece que va, que no va, que va, que no va, y así hemos estado en estos casi 20 días. Ahora usted mencionaba en un artículo que leo para Primicias que, bueno, el gobierno ha carecido de una estrategia política.
¿Cómo podemos comparar esta situación a lo que se dio, por ejemplo, en octubre del 2019? ¿Es similar? ¿Es peor? Bueno, yo pienso que es similar en el sentido que en octubre de 2019 culminó la situación en que el presidente con su gabinete se preste a ser humillados por los dirigentes del paro y ceder públicamente en todas las pretensiones y todo lo que le impusieron a cambio de mantenerse en el poder. Entonces, ahora yo veo que hay, ya analizando en detalle lo que ha hecho el gobierno actual, que a mí me parece que son errores muy importantes carentes de una buena estrategia negociadora. Si el gobierno estaba dispuesto a ceder en las cosas en que ha cedido, debió o haberlo hecho antes del paro o debió no haberlas hecho, sino como fruto de una negociación. El resultado es que el gobierno atiende los pedidos más razonables que de lo hecho por el dirigente ISA y la CONAIE. Y el dirigente ISA y la CONAIE estiman que esas son concesiones unilaterales del gobierno y no las considera como parte de una negociación. O sea que el gobierno tiene que ceder más. Y los otros planteamientos que faltan es incrementar el subsidio de los combustibles más aún de lo que ya está previsto. Y en segundo lugar, abandonar las políticas públicas y cambiar toda la estrategia de la economía que tiene el país hacia una economía encerrada en sí y de espaldas al resto del mundo, lo cual no cabe que un grupo de presión ponga eso. Un grupo de presión puede poner planteamientos específicos a sus necesidades. Podría haber pedido un programa muy agresivo de financiamiento de ayuda para que las comunidades indígenas se modernicen y aumenten su productividad. Podría haber pedido mayor inversión pública en ese sector, pero no, pide cambio en las políticas públicas, que es una agenda política. Y luego el gobierno, en las negociaciones que aceptó y que se tuvieron que interrumpir una vez de que los manifestantes mataron a un policía y a un militar y hirieron a otros, ¿cómo va a aceptar una negociación? En primer lugar, igual que la que hizo Moreno, o sea, con medios de comunicación, pero en segundo lugar ni siquiera con medios de comunicación nacionales, sino únicamente con medios de comunicación de las comunidades. En tercer lugar, con funcionarios que no saben negociar, que no es su especialidad negociar, negociando con una delegación inmensa de la CONAIE, con la mayoría en la CONAIE, y con supuesto garante, presidente de la Asamblea que está a favor de los golpistas. Entonces, fue absolutamente insensato que acepten una negociación en esas condiciones. Esperemos que ahora hayan rectificado, que se estén asesorando y que tengan negociadores profesionales que tiene el Estado, negociadores profesionales atendiendo estas negociaciones y poner ciertas condiciones. No puede esto negociarse, no puede ventilarse la negociación frente al público. Las concesiones que se hagan no son definitivas hasta el momento que no se llegue a un acuerdo total. Y en segundo lugar, no pueden pedirse cuestiones que vayan más allá de los intereses directos de los indígenas o de áreas populares, no pueden ir hacia cambios drásticos en las políticas públicas. Y luego, por último, el gobierno no puede estar negociando, permitiendo que los insurgentes tengan control de activos públicos. O sea, la seguridad, no hay seguridad. El Estado no tiene control de los pozos petroleros, no tiene control de las antenas de las Fuerzas Armadas y de la policía, que las tienen, no tiene control de las centrales eléctricas que llevan la luz de Covaco Ciclero hacia el sur del país. O sea, ha dejado que los manifestantes tengan control de la infraestructura. Eso no puede ser. Mientras negocian, tienen que tomar control de la infraestructura, o que lo dejen los manifestantes libres, o en su defecto el Estado tiene que ir y tomar control de esos activos. O sea, me parece que ha sido una actitud muy de ver soluciones a cosas puntuales, una estrategia global, y están pintados ahora en una esquina en que la sartén por el mango la tiene la CONAIE, y eso me parece inaceptable. Son las 8:31, estamos hablando con Walter Spurrier. Acaban de confirmar que el diálogo se inicia a las 9:30 de la mañana en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, acá en el centro norte de Quito. Ojalá que esto realmente abra la posibilidad de que el paro termine hoy mismo. Economista, usted decía algo bien claro.
No sabemos qué vaya a pasar porque el presidente Lasso decide unilateralmente bajar 10 centavos los combustibles. 226 millones, 230 millones de dólares significan esos 10 centavos de reducción en extra Ecopaís y diésel. Pero no sabemos si es que no los va a volver a bajar. No sabemos si es que en la mesa de negociación, porque con algo tiene que ir el gobierno. Los indígenas están insistiendo en un pedido de una reducción adicional. A lo mejor no se lleve a los 40 y pico de centavos que ellos están pidiendo, pero sí a algo más. Y ese algo más son decenas de millones de dólares anuales. Así es. O sea, los precios actuales de los combustibles, hay un enorme subsidio de los combustibles. Hay un subsidio de 3.000 millones de dólares al año, ¿ya? De los cuales unos 800 millones es al gas. El gobierno Guillermo Lasso, desde antes de lanzarse a la presidencia, consideraba que el subsidio del gas sí está justificado, pero para el diésel y para la gasolina extra son 200 millones de dólares, y el beneficio que obtienen las clases populares de ese subsidio es solo una fracción de lo que le significa al Estado. O sea que mucho más lógico sería que la CONAIE plantee que se suba el precio de los combustibles y que con el dinero que se recibe de estos precios de combustibles se financie proyectos muy agresivos de ayuda de modernización para las comunidades, para que aumente su nivel de vida, para que haya financiamiento o incluso donativo de maquinarias, etcétera, capacitación, para que el trabajo sea más rentable para las comunidades y mejore su calidad de vida. Eso haría sentido y tendría mucho más compra para el público que un subsidio que al final va a personas que no los necesitan. Hay mucho que se va al contrabando y que realmente es un pedido insensato, solamente para que a algunas personas resulte un poquito más barato el tractor, manejar su tractor. Entonces, en ese sentido, no debería ir por ese lado. Si el gobierno concede una adicional rebaja a los combustibles, será porque está entre la espada y la pared y quiere terminar con el paro, pero sería incluso un pedido que no veo yo que realmente beneficie a las clases populares. Ahora, seguramente el ministro de Gobierno va a repetir lo que ya dijo en la primera reunión en la Basílica, que es: dejemos el precio como está, o sea, con estos 10 centavos que ya están vigentes, y busquemos la forma de focalizar los subsidios. Pero usted sabe, economista, que este tema de la focalización es un cuento de nunca acabar, porque nunca se concreta, y no necesariamente porque no hayan los mecanismos técnicos para hacerlo, sino porque parece que pasa por voluntad política. Estoy absolutamente de acuerdo, Milton. Se han hecho propuestas muy válidas de cómo focalizar y sencillamente han sido descartadas. El gobierno pudo haberlo focalizado hace algún tiempo. No tiene que ser necesariamente un mecanismo perfecto, basta que sea mejor de lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, sí, ahí hay una falla del gobierno, no haber acogido algunas de las propuestas de focalización, porque eso ya desde hace algún tiempo se ha venido hablando, ya hay propuestas concretas y había cómo escoger con una medida de focalización. 8:35, estamos conversando con Walter Spurrier. Walter, ¿cómo ve el panorama en estos momentos en los que, bueno, se podría pensar que habría esta adhesión del diálogo ahora con la conferencia episcopal? ¿Y cómo le afectará a la economía ecuatoriana todas estas decisiones que ya ha tomado el gobierno? Por ejemplo, no solamente con el tema de bajar 10 centavos al combustible del diésel y la extra, sino otros puntos que también ha cedido el gobierno en estos días. Bueno, hay algunos puntos en que se dio el gobierno en que es algo que debió haber hecho incluso si no había paro. O sea, una reestructuración de los créditos de los agricultores ante el doble golpe de la pandemia y los problemas ocasionados al sector productivo por la guerra de Ucrania, justificaba una reestructuración de la deuda. Recordemos que la parte agrícola tiene ciclos, hay buenos años y malos años. Por lo tanto, reestructurar una deuda para posponer pagos durante la crisis y que se paguen cuando está recuperada la economía es lógico, hasta hace sentido económico, ¿no? Y entonces es una propuesta que
cabría hacerla. Luego un subsidio un subsidio a los fertilizantes también, porque un aumento puntual por la guerra de Ucrania y es un insumo importante a la producción, y sobre todo los pequeños productores tenían problemas de caja, cómo poder pagar por ese fertilizante, y si compraban menos fertilizantes, baja la producción. Entonces, había una serie de planteamientos que eran lógicos para hacerse y que el presidente debió haberlos tomado incluso si no había paro. Pero el caso de los combustibles es uno de los puntos particularmente caros para el gobierno. En segundo lugar, hay el planteamiento de que el país no aumente su producción petrolera, que no aumente su frontera petrolera. Eso significa dejar miles de millones de dólares bajo la mesa. Yo pienso que en el sector petrolero la falla que ha tenido el gobierno, igual en el sector minero, no este gobierno, sino en general los gobiernos, ha sido que debía hacerse a las comunidades más partícipes en los beneficios, o sea, más inversión pública, más dinero para que propias comunidades manejen los programas que ellos quieren, y que si en su territorio, si en su por donde ellos viven hay estas actividades mineras y petroleras, pues que ellos también se beneficien, no solamente el Estado. En el caso de la minería es un pedido porque el caso de la producción petrolera y de la minería, de que aparentemente el gobierno cedió en la reunión que tuvo en la Basílica del Voto Nacional, esos que yo tengo entendido, o debería ser así, quedaron anulados en el momento en que se pararon esas negociaciones. Tendría que ser sujeto a una nueva negociación. Pero eso de permitir nuevamente la minería ilegal en lugar de la minería formal, me parece que es un crimen, no solamente económico, es un crimen ecológico y es un crimen a la seguridad, porque eso significa crear centros de desgobierno, centros de caos, centros en manos de los narcotraficantes. El país no puede permitirse que sectores de su territorio y parte importante de su población esté en manos del crimen organizado. Entonces, ese pedido de la CONAIE favorece al crimen organizado. Hemos visto cómo en Napo, por ejemplo, hace poco hemos visto en los medios de comunicación, hemos visto cómo en Napo se estaba destruyendo un ambiente protegido para hacer una explotación minera, que si eso hubiese sido legal, no hubiera habido esos daños ambientales. Y aparentemente ahí incluso se utilizaban maquinarias de las autoridades provinciales. Entonces, en ese sentido, hay cosas en que el gobierno ha apuntado que estaba considerando ceder, que me parece que no debe ceder, que sería un golpe muy duro tanto a la economía como a la sociedad ecuatoriana. Ahora, con todo lo que está pasando, economista, con todo lo que se ha perdido, cuando esto ya pare y empecemos a reorientar el país nuevamente, el gobierno va a tener que hacer cosas, el gobierno va a tener que dar garantías y dar cosas, y eso cuesta plata. Incentivos para los agricultores, para los plataneros, para los floricultores, para la N cantidad de sectores que se quedaron muy comprometidos económicamente hablando. ¿Y con qué plata? Bueno, plata no va a haber, porque acordémonos que el gobierno tiene déficit fiscal y que parte del gobierno, parte de su manejo, era mejorar la situación fiscal y tener mejores perspectivas de la economía para poder adquirir nuevos créditos que reemplacen al menos parcialmente a los que se vencen, y si no en su totalidad, porque el país no puede pagar todos los préstamos que se vencen. Pero ahora resulta de que, debido a este paro, el riesgo país se ha elevado a niveles que tornan imposible recurrir a créditos externos que no sean de organismos multilaterales. Y por otra parte, cómo los organismos multilaterales van a prestar si consideran que el país ha tomado pasos que tornan inviable su economía y el pago futuro de esos créditos. Entonces, la situación significa que para cumplir con ciertos compromisos, el gobierno va a tener que dejar de cumplir con otros compromisos. El paro va a dificultar que el gobierno pueda pagar los salarios de la administración pública, pueda financiar debidamente los otros programas que tiene en marcha. En general, es un golpe importante por el lado fiscal, adicional a las dificultades que va a tener el sector privado de poderse reactivar. Vamos a pagar esta crisis tanto por falta de empleo, falta de oportunidades y aumento del costo de la vida. La CONAIE nos está saliendo muy caro a los ecuatorianos. Bien, así es, muy caro. Y ojalá esto se solucione hoy para empezar a respirar primero y luego a ver cómo los levantamos, cómo esos sectores deprimidos se levantan.
400,000. Hace un momento conversaba con la representante de los microempresarios de venta directa, 400,000 negocios que se han puesto en riesgo, que están afectados, muchos han cerrado, peluquerías y todo tipo de emprendimiento. Es terrible, cuando estábamos queriendo levantarnos, otra vez nos volvemos a caer. Gracias, economista, por darnos su criterio y su punto de vista. Buen día. Buen día, gracias, Milton, gracias, Vero, gracias a todos los escuchos.